Señoras, ¿alguna tenéis el micro abierto? Cerrarlo por fin, porque si no va a haber mucho ruido. Pues bueno, aquí le tenemos. A ver, la muerte es un tema que para mí es muy importante, ¿no? Quitarle toda esta connotación, siempre lo ha sido desde niña, y es un tema también para ti que bueno, ¿no? Que marca tu vida. Entonces, tú que has pasado por ella, ¿no? A ver, ¿qué podrías decir aquí en el club que alivia, que quite ese miedo tan fuerte a todos esos constructos que hay sobre la muerte y que tanto dificulta vivir desde el gozo y desde la presencia y desde el ser, ¿no? Para mí esto es muy importante y creo que ayuda mucho a, bueno, acompañar a la muerte de otras personas y a la propia cuando pues nos vayamos, ¿verdad? No te oímos, ¿le oís? Ahora acabo. Ahora. Se desactiva solo el Ah, micrófono. ya está. Ya está activado. Que me parece un tema para comenzar nuestro diálogo enormemente interesante, potente. Y antes que nada os quiero pedir disculpas por la voz, porque la habréis quizás percibido que está un poco ronca. Acabo de salir de un proceso de un constipado que me ha quedado como resto esta voz. Así que, no obstante, creo que se me oye bien y espero que se me entienda también bien. Así estás más grave. Más grave, más grave. Sí, sí. A lo mejor tengo aquí al lado una infusión, una pócima, que a lo mejor tengo que usar en el contexto de este encuentro. Pero bien, vamos a lo realmente importante y a este primer tema que planteas, Carmen, que insisto es de enorme importancia, porque hay personas que dicen, bueno, si la conciencia nos lleva a vivir el presente y no estar tan pendiente del pasado y del futuro, ¿por qué entonces hablamos de la muerte, si la muerte pertenece al futuro? Bien, en primer lugar, eso de que la muerte pertenece al futuro es relativo, porque la muerte nos puede llegar en cualquier momento, es decir, en este mismo instante. Y también es verdad que la muerte es un tema que, como tú has dicho, afecta ahora mismo el dolor, el sufrimiento, las dudas con lo que la muerte es y significa, pues afecta a muchísimas personas en el contexto del género humano, con lo que estamos hablando de algo que no se corresponde al futuro, entre comillas. Pero es que además, tú lo has apuntado, para vivir la vida con plenitud es imprescindible el integrar, el tomar conciencia y el integrar que la muerte no existe. Lo que existe es la muerte física, pero que la muerte como tal es un imposible, porque la vida es un continuum y el ser humano es mucho más que su parte física y material, e incluso mucho más que lo emocional y lo mental. El ser humano tiene un componente imperecedero, con el nombre que cada uno le quiera dar, lo que en el lenguaje occidental se suele hablar de la dimensión álmica espiritual, en el lenguaje oriental se habla de Atma y se habla de Buddhi, los filósofos griegos hablaban de psique y de neuma, la denominación es lo de menos, y lo importante es tomar conciencia de que nosotros hay una parte que es imperecedera
que encarna en un componente perecedero, que es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, para vivenciar la experiencia humana, y que cuando esa experiencia la terminamos, el coche, ese vehículo, ese instrumento físico, emocional y mental, ha cumplido su función y el conductor, es decir, la dimensión verdadera e imperecedera, abandona el coche y sigue su vida, sigue su existencia. Y se dice en los textos, dicen los maestros, que de estar en la habitación de la vida en el plano físico, realiza el tránsito y pasa a la habitación de la vida en el plano de luz. Ese plano de luz que en Occidente se llama cielo, ese plano de luz que los orientales llaman Devachan. Cuando se habla de esto, insisto, la importancia, porque percibir que la muerte no existe nos llena la posibilidad de vivir la vida de otra manera. En el aquí y ahora, si vivimos creyendo en la existencia de la muerte, realmente estamos teniéndole miedo a la vida. Tener miedo a la muerte implica tener miedo a la vida. Implica igualmente ver a la vida como algo que en cualquier momento nos puede asustar, nos puede dar el palo, una especie de francotirador que en cualquier momento nos puede dar en la diana, bien a nosotros mismos, bien a nuestros seres queridos, lo que hace finalmente que la vida nos la vivamos con la confianza y con la reverencia que la vida merece. Dicho todo esto, cuando se habla de la vida después de la muerte, me lo han planteado muchas personas, aparece una pregunta primera, amigas, aparece una pregunta primera. ¿Quién puede hablar de la vida más allá de la muerte? ¿Quién ha estado allí? ¿Quién tiene de verdad solvencia como para sentarse delante de un foro y decir, después de la muerte sucede esto? Dicho en términos académicos, ¿qué fuentes tenemos a nuestra disposición? Fuentes serias, fuentes rigurosas, para poder hablar de que la muerte no existe y de la vida después de la muerte. ¿Tenemos realmente fuentes serias para hablar al respecto? Pues bien, con mucha brevedad, porque seguro que tendremos que abordar otros asuntos, sí comparto con vosotras que sí disponemos de fuentes. Claro que disponemos de fuentes, de muchas fuentes que nos indican, que nos dan información, que nos dan datos, que nos transmiten reflexiones, que nos transmiten acciones con relación a la vida más allá de la muerte. Voy a hablar fundamentalmente, voy a resumir básicamente cinco fuentes, que son además a mí la que fundamentalmente me inspiran cuando hablo o cuando escribo acerca de la vida más allá de la muerte. 5 fuentes. La primera fuente está constituida por todas las tradiciones espirituales y sus instructores aparecidas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esto no es una cuestión baladí. Desde hace muchos siglos, en el devenir humano han aparecido potentes tradiciones espirituales. Hay un catálogo, hay un menú muy amplio. No solamente son las religiones, entre comillas, más conocidas. Hay otras muchas tradiciones, desde las nativas hasta las gnósticas, las que han conformado iglesias y las que se han resistido siempre a darle forma de estamento a lo que la espiritualidad significa y lo que la espiritualidad conlleva. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad han aparecido una enorme cantidad de tradiciones espirituales con instructores, con mujeres y hombres que han impulsado esas tradiciones espirituales, y da igual la geografía, da igual la época, todas coinciden en este punto. Ninguna se sale del guión en este punto. ¿En qué punto? En el punto de que la vida sigue más allá de la muerte. El punto en el que se nos insiste que el ser humano tiene una dimensión trascendente que no concluye con la vida física. Para mí, desde luego, el que todas las tradiciones espirituales, insisto, surgidas a lo largo de los milenios, en muy distintas culturas, en muy distintos ámbitos geográficos, todas esas tradiciones, sin excepción, nos hablen sobre esto, para mí es una fuente importante y merece la pena el darse
un paseo por todas estas tradiciones, comprobando lo que cada una de ellas nos va mostrando sobre esa vida después de la muerte. Primera fuente. Segunda fuente. Cogemos una enciclopedia o nos metemos en internet y nos vamos a alguna web enciclopédica. Y en cualquier enciclopedia nos encontramos con los nombres de hombres y mujeres que constituyen los pilares de la civilización actual. Es decir, la humanidad actual, a lo largo de la historia, hay una serie de sabios y sabias, de personajes insignes que se han constituido en los grandes pilares por el ámbito científico, por el ámbito reflexivo y filosófico, por el ámbito artístico, que se han constituido en los grandes pilares de esta civilización. Pues bien, cuando acudimos a las aportaciones, cuando acudimos a las visiones y cuando acudimos a las reflexiones de estos grandes sabios y sabias, todos, sin excepción, estaban convencidos de que hay vida después de la muerte. Y no solamente me refiero a matemáticos, como pudo ser Tales de Mileto hace ya muchos miles de años, sino que me refiero, por ejemplo, pongamos por caso a Leonardo da Vinci, ¿no?, en la época del Renacimiento, o por acercarnos mucho más en la historia a Albert Einstein, ¿no? Es sin duda ninguna el científico más renombrado del siglo XX. Cuando hacemos un repaso, en definitiva, por la visión y la reflexión de los sabios y sabias que consideramos los pilares de esta civilización humana, todos, sin excepción, han estado convencidos de que la vida continúa más allá de la muerte. Ya van dos fuentes muy importantes. Fuente tercera, tenemos documentos escritos, ya no solamente reflexiones de viva voz o indicaciones de que no sé quién dijo no sé cuánto, no. Tenemos documentos escritos que con mucha precisión nos dicen lo que le sucede al ser humano en su parte imperecedera cuando llega la muerte. Y esos documentos vienen de muy antiguo y son muy diversos. Os comento, por ejemplo, dos. El denominado libro egipcio de los muertos. Ese libro egipcio de los muertos está tomado de los jeroglíficos de las construcciones del antiguo Egipto, donde se habla de la vida más allá de la muerte. Y es una joya para acercarnos a percibir cómo esa cultura tenía un conocimiento muy profundo y tenía unas convicciones muy hondas sobre lo que sucede después de la muerte, que es la vida en lo que podemos denominar el plano de luz, el cielo o el de Bachán, al que antes hacía referencia. Más recientemente, en el siglo VIII, por ejemplo, aparece el libro tibetano de los muertos, otra joya que está a nuestra disposición. El libro del bardo, que como se titula realmente, el libro del bardo o estado intermedio, porque ese libro tibetano lo que nos habla es del camino que realiza nuestra dimensión imperecedera cuando sale del cuerpo físico con la muerte. Y hay un espacio, hay una especie de estado intermedio entre la vida física y la vida en el plano de luz. Y este libro fundamentalmente se adentra en los pormenores de ese recorrido que hacemos por el tránsito, por el estado intermedio, por la transición de la vida en la habitación de la vida física a la vida en la habitación del plano de luz. Ya llevamos tres fuentes, pero es que están también las fuentes de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte siempre han existido, siempre. Por ejemplo, en la obra de Platón titulada La República, que tiene 2500 años, que recoge los diálogos de Platón con Sócrates, es un libro muy gordo, pero en las últimas páginas del libro se reproduce con mucha exactitud la experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado que en una batalla muere en el campo de batalla. Al terminar la misma, los ejércitos contendientes se dan una tregua para poder recoger heridos y cadáveres, y entre los cadáveres que recogen uno de los ejércitos es el del soldado y se le entrega a su familia para realizar el rito funerario. Y cuando van a iniciar los familiares el rito funerario, vuelve a la vida, vuelve a la vida. Y cuando se va recuperando, comparte con detalle lo que ha vivido, esa experiencia cercana a la muerte que ha tenido,
lo que ha vivido en el tránsito, lo que ha vivido incluso en el plano de luz, porque esta experiencia cercana a la vida da información incluso de lo que está más allá del famoso túnel, da información del plano de luz. Pero estamos hablando de una experiencia cercana a la muerte de hace 2500 años, pero ya actualmente las experiencias cercanas a la muerte son numerosísimas. El Instituto Gallup, que es una corporación demoscópica norteamericana, realizó hace unos años un estudio al respecto. Y ese estudio pone de manifiesto que solo en Estados Unidos hay 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones solo en Estados Unidos. Estamos hablando de decenas de millones de personas en el contexto del planeta. Yo incluido, que el 29 de noviembre del año 2010 fui dado por fallecido y después volví a la vida teniendo esa maravillosa experiencia cercana a la muerte. Y estas experiencias cercanas a la muerte, además, la han tenido personas que por su preparación son especialmente interesantes. Médicos, neurocirujanos y neurocirujanas, personas que tienen un conocimiento de causa para que puedan percibir mejor lo que sucede y transmitir mejor lo que han vivido en las experiencias cercanas a la muerte. Y todas estas ECMs, todas estas experiencias cercanas a la muerte ofrecen grandes similitudes y todas dan mucha información sobre esa vida después de la muerte. Y por fin, en quinto y último lugar, que lo haya dejado como quinto, como último, no significa que sea lo último, ni menos importante, ni mucho menos, lo he dejado para el final a efecto metodológico, la fuente de las personas en proporción fundamentalmente mujeres que tienen la capacidad, tienen el don, tienen el talento de ver a desencarnados. Y es un don, es un talento. Es un don y un talento innato. Lo tiene quien lo tiene. El porcentaje mayoritario, mujeres. Los estudios que hay al respecto dicen que en total entre el 7 y el 9% de la población mundial tiene ese don. Cosa distinta es que ese don se corre el riesgo de que, como es un don que la sociedad te dice que es fantasía, en la época de la niñez, en la época de la adolescencia, en la época de la juventud, lo metemos en un cajón y lo atrofiamos. Pero es un don que yo no tengo ningún tipo de duda que si aquí estamos en este encuentro 50 personas en número redondo, proporcionalmente seguro que entre nosotros, y máxime con el porcentaje abrumador que hay de mujeres, seguro que aquí hay entre vosotras personas que tenéis esa capacidad. Que muchas veces no se comparte, que muchas veces se guarda en el anonimato, pero esa capacidad de ver cuando el desencarnado sale de su cuerpo o de ver la presencia de desencarnados en determinados sitios, en determinados lugares, es una realidad. Con todo este bagaje, creo que se puede afirmar con rotundidad, con estas 5 fuentes, que estamos en condiciones de afirmar que la vida no termina con eso que llamamos la muerte física, que la vida continúa y que continúa en dirección, pasando por el tránsito a un plano de luz, donde nuestra dimensión imperecedera, lo que en Occidente hoy día se suele llamar la dimensión álmico y espiritual, pues llegado un momento determinado incluso vuelve otra vez el plantearse una nueva encarnación, el volver a este plano para seguir la experiencia humana a través de lo que en definitiva es una cadena de vida. Y creo que esto es lo más importante, amigas, que podemos subrayar. El convencimiento, la interiorización, la integración de que la vida es un continuum, de que el ser humano es un ser precioso, maravilloso, donde se conjugan muchos elementos y en particular donde hay una conjunción de lo pasajero, ese pequeño yo, ese coche, ese yo físico, emocional y mental y la personalidad asociada al que hacía mención, que sí, que eso es efímero, que eso es perecedero, pero además en el ser humano, y es lo que nos constituye fundamentalmente, porque es lo real en el sentido que no es efímero ni pasajero, tenemos una dimensión, tenemos una esencia, tenemos un ser. Nuestro estar
es el Emilio de turno, es la Carmen de turno. Cada uno de nosotros tenemos ahora un estar, pero más allá del estar, más allá de la apariencia, está el ser, está la esencia. Y cuando esto lo vamos recordando, lo vamos integrando y lo vamos teniendo en cuenta en nuestra práctica de vida, nuestra vida se transforma, nos llena de confianza hacia la vida, nos llena de reverencia hacia la vida, nos permite ver los acontecimientos y las circunstancias de nuestro día a día de una forma radicalmente distinta y nos aporta una luz inmensa para poder desarrollar nuestra experiencia humana. Ahí resumiría los principales postulados, Carmen, con relación a este asunto. Gracias, Emilio. Mira, una preguntita que va en, bueno, que sigue a todo esto que estamos hablando, ¿no? Que hemos hablado, que has hablado mucho de la esencia, indudablemente, que si estuviéramos más en contacto con la esencia, pues todo esto no tendría sentido, ¿verdad? Ni el miedo a la muerte, ni todo esto. Entonces, de una manera práctica para ti, en tu experiencia, ¿cómo percibir y acrecentar más esta esencia que somos? Es un tema clave, sin duda ninguna, Carmen, porque como tú dices, si fuéramos capaces de tener mayor conciencia y de vivir práctica de vida, vivir en mayor coherencia con lo que somos, multitud de cosas que constituyen problemas, que constituyen controversia, todo eso se solventaría con la presencia de lo que somos. Ciertamente, repito, en nosotros hay el ser. Y ese ser está encarnado en un estar. El castellano, el idioma que nos está sirviendo aquí para comunicarnos, tiene la grandeza de tener estos dos verbos, ser y estar. Estar y ser. Hay otros idiomas que son más bárbaros que no tienen esta delicadeza. Por ejemplo, en inglés no hay esa diferenciación. Está el verbo to be y lo mismo vale para un roto que para un descosido. El verbo to be es ser y el verbo to be es estar. Y en función del contexto, pues tenemos que interpretar si se está hablando del yo estoy o el yo soy. O él es o él está. En castellano esto no sucede. Tenemos dos verbos perfectamente diferenciados. Y estos dos verbos perfectamente diferenciados deberíamos tenerlos en cuenta en nuestra vida cotidiana y aplicado a nosotros mismos de manera continua. Yo desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche y también el tiempo que estoy en la cama, no intento no perder en ningún momento la presencia de esta diferencia entre el ser y el estar. El estar cambia mucho, el estar es mudable, el estar es este Emilio que estáis viendo y su dinámica de vida cotidiana. Pero hay algo, sin embargo, que no cambia, hay algo inmutable, hay algo que no conoce el tiempo, hay algo que es inmortal, hay algo que es imperecedero, el ser, el ser. A partir de ahí, cuando vamos de alguna forma teniendo la fragancia de esta diferencia y de que mucho más que nuestro estar, lo importante es el ser que ha encarnado en este estar. Cuando esto lo vamos teniendo, lo vamos olfateando, aparece inmediatamente la pregunta, Carmen, que tú has planteado. Bueno, ¿y esto cómo lo plasmamos claramente? ¿Está en mi mano el hacer algo para que la presencia del ser que soy sea más clara, sea más cotidiana, se haga más real, más tangible, más patente en mi día a día? Pues la respuesta es que sí, claro que sí. Claro que está en nuestra mano hacer cosas al respecto. Y hemos hablado de tradiciones espirituales y de escuelas filosóficas trascendentes, y hemos hablado de sabios y hemos hablado de sabias, y hemos hablado de maestros y de maestras. A lo largo de la historia de la humanidad, este tema se lo han planteado muchas personas insignes, muchas grandes personas, y nos han dado respuestas por su propia práctica de vida, y nos han dicho, claro que es posible potenciar la presencia del ser, la presencia de lo que eres, y que el ser sea el protagonista
protagonista y no el estar. Que el coche, el pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, el coche vaya por la vida bajo el mando consciente del conductor, siendo el conductor la esencia, siendo el conductor el ser. Y esto no solamente es posible, sino que nos han hablado de prácticas concretas, específicas, para fortalecerlo, para potenciarlo. Y expresado de una forma esquemática, como todo lo que aquí estamos abordando, y de una forma breve, nos han hablado de dos tipos fundamentales de prácticas, dos grandes tipos de prácticas. Simplemente las expreso y ahora ya a continuación las explico. Primer tipo de práctica, desidentificación con el pequeño yo. Segundo tipo de práctica, potenciación de las cualidades sálmicas. Desidentificación con el pequeño yo, potenciación de las cualidades sálmicas. Vamos a cada una de ellas, insisto, de forma sintética. Desidentificación con el pequeño yo. Hay un cuento, una narración oriental que se ha extendido mucho en Occidente. Hay un discípulo que está hablando con el maestro. Y en un momento determinado el maestro le da una taza y esa taza está llena de arena. Y le dice el maestro al discípulo, fíjate, aquí tengo una tetera donde he hecho un té que es magnífico, un té maravilloso. Voy a servírtelo. Y el discípulo comprueba que sí, aquí está la tetera, pero que el maestro le ha dado una taza que está llena de arena. Y el discípulo dice, pero maestro, esta taza está llena de arena. Dice, ¿y tú qué crees que tendrías que hacer? Dice, pues vaciarla de arena para que me pueda echar esa infusión, para que me pueda echar ese té. Y a continuación le dice el maestro, eso es exactamente lo que tú tienes que hacer con tu vida. Tienes que vaciarla de tanta arena. El té, la infusión maravillosa, es el ser. Y la taza es nuestra vida. ¿Qué sucede? Que si nuestra vida está llena del estar, si nuestra vida está llena de los muebles del pequeño yo, no hay forma de que el té se pueda echar. No hay forma de que lo que somos se haga presente, porque tenemos la habitación de la vida, la tenemos llena a rebosar de los muebles del pequeño yo. Por eso Cristo Jesús nos dice, el vino nuevo necesita odres nuevos. Hay que tener odres nuevos, hay que limpiar, hay que soltar. Nuestra casa tenemos que sacar muebles, porque mientras que no saquemos muebles, es imposible que se haga presente lo que somos. Esto es lo que se llama la desidentificación con el pequeño yo. Vaciar muebles para que a partir de ahí sea posible, los muebles del pequeño yo, para que a partir de ahí sea posible que haya espacio para que ese té, para que ese ser se haga presente. Y esos muebles son los muebles del pequeño yo. Y esos muebles del pequeño yo están muy bien identificados. Miraros a vosotras mismas. Hacer una reflexión. Si estuviéramos en otra dinámica de tiempo lo haríamos, ¿no? No estamos en esa dinámica de tiempo en este aquí ahora. ¿Cuáles son esos muebles? ¿Cuál es esa arena que impide que lo que de verdad sois aparezca en escena? Nos han dicho los maestros, uno de los muebles más frecuentes que está en la gente es todo lo que tiene que ver con que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Y eso es una especie de gran cómoda que ocupa un gran espacio en tu vida. Pero la vida real no es esa. Y ese mueble deberías sacarlo de tu vida. Las cosas no son lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Miremos a nuestro entorno, miremos a la naturaleza, miremos a la madre tierra, miremos al firmamento, miremos a los ciclos naturales, los menores y los mayores. ¿Y qué nos está diciendo la naturaleza? ¿Qué nos está diciendo el universo? ¿Qué nos está diciendo la vida continuamente? Que las cosas son cuando corresponden y como corresponden, que todo tiene un sentido profundo,
que todo tiene un porqué y un para qué más allá de lo que a tu mente le pueda gustar o dejar de gustar. Que como utilices tu mente como valorador, como evaluador de la vida, te estás equivocando continuamente, porque la vida muchas veces, que eres tú mismo en tu proceso de creación, te está conduciendo hasta algo maravilloso que exige que una puerta se cierre, porque solamente con una puerta que se cierra, pasado un tiempo se va a abrir otra puerta, que va a abrir otra puerta, que va a abrir otra puerta. Pero para que esta tercera puerta se abra, es imprescindible que ahora se cierre esta. Y eso a tu mente no le gusta. Y lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, te resistes y te impide confiar en ti mismo de verdad, en el ser que eres, y confiar en la vida. Las cosas no son fruto de la casualidad. Todos son causalidades, sincronías. Todo tiene su porqué, su para qué, todo tiene su sentido profundo. Y no estés tan obsesionado con lo que tu mente, con lo que tu pequeño yo quiere o deja de querer. Confía en la vida, reverencia a la vida. No tengas ninguna duda que cualquier circunstancia también, como decía San Juan de la Cruz, las noches oscuras, si llegan a tu vida, es para ayudarte, es para apoyarte. No tengas ninguna duda al respecto. Esto también implica que quites el mueble de tanto que estamos todo el día en esta sociedad en el que, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? El secreto de la vida, cuando te das cuenta que en ella todo tiene su porqué y su para qué, el secreto de la vida no es el qué. El secreto de la vida es cómo vivo el qué. ¿Cómo vivo el qué? El qué siempre va a tener sentido. Mentalmente te des cuenta y lo percibas o no. El qué siempre tiene un porqué y un para qué profundo. A partir de ahí, el quid de la cuestión no es el qué, que seguro que tiene un porqué y un para qué. El quid de la cuestión es el cómo vivo el qué. Si estás en salud, ¿cómo vives la salud? Si estás en enfermedad, ¿cómo vives la enfermedad? Si el quid de la cuestión no es si estás enfermo o estás sano, porque tanto si estás enfermo como si estás sano, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. El quid de la cuestión está en cómo vivo el qué. Quitamos de en medio todos los muebles de tanto que, quitamos de en medio tantos muebles de que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Confiamos en la vida y no tenemos miedo. Y a partir de ahí nos quitamos uno de los grandes engorros de esta sociedad, el tener, retener, acumular, poseer. Es decir, vamos a llamar las cosas por su nombre. Vivir la vida estreñidos, que es como esta sociedad quiere que vivamos la vida, estreñidos, reteniendo, acumulando. No, es que puede pasar no sé qué, es que puede pasar no sé cuánto, pero por favor, no eres capaz de confiar en la vida. No eres capaz de percibir que si tú vas reconociendo el ser que eres, dándole la oportunidad para que aparezca en escena, la vida te va a dar siempre lo que necesitas, siempre lo que necesitas. Claro, lo que necesita no es un chalet de no sé qué tipo y un avión de no sé cuánto, lo que necesita es algo mucho más elemental, mucho más práctico, pero que no tengas ningún tipo de duda de que no te va a faltar nada. No es necesario ir por la vida estreñido, todo lo contrario. Por la vida debemos ir compartiendo en un flujo permanente de dar y de recibir. Doy y cuanto más doy, más recibo, pero no recibo para acumular, sino para volver a dar. Es así como funciona la vida, es así como funciona el firmamento, es así como estamos llamados a funcionar nosotros. Y esta vida también tan llena de estrés, siempre corriendo, culto a la velocidad, una vida compleja y complicadísima. Todos estos muebles son los que tenemos que ir sacando de nuestro día a día. Una vida más sencilla, una vida más serena, una vida más plena, una vida más en contacto con la naturaleza, una vida que mire compasivamente a todos los seres humanos y a todas las formas de vida compasivamente, una capacidad para estar más centrado en el cómo vivo cada cosa, sabiendo que cada cosa tiene su sentido profundo. En fin, no voy a repetir lo que he compartido. El listado es muy amplio, no tenemos tiempo para meternos en un listado muy amplio de cosas que haríamos bien en ir sacando de la habitación de nuestra vida, que la tenemos tan llena de objetos inútiles que hacemos imposible que aparezca lo que realmente somos. He puesto algunos de los elementos que los maestros, las maestras más insisten. Quizás los muebles de mayor grosor son los que acabo
de hacer referencia. Todo esto tiene que ver con la desidentificación con el pequeño yo. Vacía la taza porque mientras que la taza esté llena de arena, lo que eres no puede aparecer en escena. Y junto con eso la potenciación de las cualidades sálmicas. El ser que somos tiene cualidades. El ser que somos no es una cosa amorfa. Tiene cualidades, tiene atributos, que además las grandes mujeres y los grandes hombres que han ido viviendo en coherencia con el ser que somos, lo han puesto a nuestra disposición, es decir, lo han descrito. Antes hablábamos de Platón y de la República de Platón con la experiencia cercana a la muerte del soldado Pues bien, en la obra de Platón y en las obras de otros muchos grandes hombres y mujeres, en la obra de Platón se hace una enumeración exhaustiva de las cualidades de nuestro ser. Platón lo llama los ideales y las virtudes sálmicas, los ideales y las virtudes. Y lo que se nos dice por los maestros es que nuestro ser, sus cualidades, tienen que ver con la belleza, tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la bondad y con la compasión, con la voluntad, con la templanza, con la empatía. Que nuestro ser, por tanto, tiene unas cualidades naturales que son las que, viviendo en coherencia con él, debemos hacer patentes en nuestra vida diaria. Así que sacamos muebles del pequeño yo y el espacio que va quedando lo vamos llenando ¿de qué? Pues de lo que brevemente a través de estos ideales se puede resumir. Una práctica de vida que sea una práctica de vida compasiva y amorosa, sensible e inspiradora, que esté impulsada por ideales de justicia y por ideales de paz, de búsqueda de la verdad, una práctica de vida que esté también llena de templanza, de empatía, de voluntad para acometer iniciativas y para acometer proyectos. Y todo eso va haciendo que en nuestra vida el mando consciente esté en el conductor. Con todo esto, en definitiva, ¿qué conseguimos? Lo que conseguimos es la presencia. Esa presencia que cuando va instalándose en nosotros, nos va impulsando por distintas etapas. Vamos percibiendo, nos dicen las grandes tradiciones, que por una parte Dios está en todas las cosas. Vamos dándonos cuenta que eso que llamamos Dios es un intangible maravilloso, absolutamente portentoso, que está en todo, que está absolutamente en todo. En la medida en que vamos sacando muebles, en la medida en que vamos potenciando las cualidades, la presencia de las cualidades de nuestro verdadero ser, en la medida en que eso se va produciendo, hay un momento determinado en el que ya no solamente vemos a Dios en todas las cosas, sino que vemos todas las cosas con los ojos de Dios. Ya no solo vemos a Dios en todas las cosas, sino que vemos todas las cosas con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios son los nuestros. ¿Nuestro ser qué es? Nuestro ser es divino. Nuestro ser es la presencia de la divinidad en cada uno de nosotros. Y, por tanto, esto de ver todas las cosas con los ojos de Dios no es ni mucho menos una quimera, es una gran realidad que está a nuestro alcance y que transforma la vida por completo y la convierte en lo que San Juan de la Cruz nos narra brevemente en una estrofita de su cántico espiritual. Y parafraseando lo que San Juan de la Cruz nos dice ahí, pues se trata de vivir la vida mil gracias derramando, pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. Esa es nuestra vocación, amigos y amigas. Esa es nuestra llamada. Vivir esta vida mil gracias derramando. Pasar por estos sotos, por esta encarnación con soltura, sin agarrarnos, sabiendo soltar y con sola nuestra presencia ir llenando de hermosura todo lo que es la existencia humana. Ante tanto sufrimiento, ante tanta distopía, esto es especialmente importante. Mujeres y hombres, que vayamos teniendo capacidad de que a través de nuestra presencia, ya no solamente de nuestros actos y de nuestras palabras, que por supuesto que sí, sino a veces con la sola presencia, aporte una vibración de serenidad, una vibración de luz, una vibración de calma,
una vibración que ayude a que salgamos de la dinámica de este huracán aceleradamente creciente en el que nos encontramos, podamos situarnos en el centro del huracán, donde no hay viento, donde no hay nubes, donde el cielo está despejado, donde la temperatura es cálida, y desde ahí de corazón compartir con todos nuestros congéneres, y yo diría que con todos los seres sintientes, para que a ver si entre todos podemos paliar tanto sufrimiento y abrir las puertas a un nuevo proceso, a una nueva generación humana. Aquí me callaría ya, Carmen. Podríamos seguir, porque es un tema potentísimo. Es un tema, pero bueno, tú te me vas contando todas las preguntas que yo tenía para ti. Vale, las manos. Por orden, empezamos por la que tiene el chat y que pregunta, Sí. y soñar con los muertos. El otro día soñé con mi abuela, era joven y corría, se paró al verme. Muchas noches sueño con mis ancestros fallecidos, quizás porque me apasiona la genealogía y tengo mucha información de ellos. Gracias. Y es Marian que pregunta. Pues sí, ciertamente el mundo de los sueños es un mundo de conexión, a veces de comunicación, con esos desencarnados que están en el más allá. La explicación no es que sea sencilla, pero es sencillo de compartir. Cuando dormimos, entramos en una fase de sueño. Nos acostamos y por fin, antes o después, nos dormimos. Al dormir entramos en una fase de sueño. Es la fase de sueño que se llama superficial. Y ojo, puede ser que toda la noche la pasemos en esa fase de sueño. Especialmente cuando una persona pues, está muy metido en los ajetreos del día a día, cuando tiene muchas circunstancias y muchos avatares que forman parte de ese estrés al que anteriormente hacía mención, lo que suele ocurrir es que el nivel de sueño de la persona no pasa del puramente superficial, podríamos decirle del nivel A. En cambio, si conseguimos que nuestro sueño sea más profundo, pasamos a un nivel B. Incluso es posible a un nivel C, pero en cualquier caso, en el nivel B, el sueño no superficial, sino el sueño que es más profundo, ¿qué es lo que sucede ya en ese nivel B de sueño? Pues fijaros, estamos todo el día desde el ser que somos, cuyo atributo es conciencia, desde el ser que somos, esencia, conciencia, estamos todo el día en el plano físico. Es como si la cámara de la conciencia estuviera permanentemente enfocando al plano físico. Llega el momento del descanso, nos dormimos y nos dormimos con una cierta profundidad. ¿Qué sucede? Que la cámara no tiene que estar ahí pendiente del físico, porque físicamente por fin nos hemos dormido con una cierta profundidad. ¿Qué le pasa entonces a la cámara? Que la cámara se puede girar, ya no está ahí pendiente solamente de lo físico. Debido al sueño medianamente profundo, la cámara se gira. Y cuando la cámara se gira, la cámara percibe otro plano, que es paralelo a este. Ha recibido muchos nombres, hay quien lo llama el plano astral, pero en cualquier caso, en lo que aquí nos interesa, esa cámara que está pendiente del físico, como el físico se ha dormido de una forma semiprofunda, esa cámara se ha girado y ahora ve otra realidad. Y es a través de esa otra realidad donde nos llega el contacto, la comunicación con los desencarnados. Cuando está la cámara solo pendiente de lo físico, eso no se vive. Ahora bien, cuando estamos en ese estado de sueño, la cámara se ha abierto y no es que estemos soñando con los desencarnados, no. Tú estás, lo que sea, haciendo. Estás dormido en un estado semiprofundo. Ahí tendrás tus sueños. Pero esto que estamos hablando no es un sueño. Es que tu conciencia, la cámara de tu conciencia, está dándose cuenta, está tomando contacto con ese otro mundo que está más allá, con esa otra habitación de la vida que está más allá, que es por donde están tránsito y plano de luz los desencarnados. Y esto hace que efectivamente sea algo muy frecuente, bastante frecuente, que haya personas que tienen comunicación con los desencarnados a través del mundo de los sueños. Gracias, Emilio. ¿No quieres beber un poquito de tu No, tisanita? ¿No? ahora mismo Estás estoy bien. bien. Estás bien. A Bueno, mí me muchas encanta gracias, cuando Emilio se calienta con el ser, me encanta. Muchas gracias, Emilio. Bueno, mirad, en la presentación os hemos dejado el blog de Emilio,
donde van viendo cantidad de vídeos, porque un tema va a abrir otro, seguro que ya tenéis en la cabeza, y ahora mi propósito, ¿cómo es mi propósito? Y esto y lo otro y lo otro. Este es el arte de Emilio, que abre un melón y otro y otro y otro. Pero hay que dejarle porque nuestro pacto era estar aquí hasta... Tenéis el blog, tenéis su web, ¿no? Lo tenéis, sabéis que el vídeo se va a quedar grabado en la plataforma. Y para terminar, Emilio, agradecidísimas, tenemos un mantra, ¿no? A mí yo tengo un mantra personal que tatuado aquí, que es confío en la vida. Entonces, ¿qué se te ocurre así como práctica muy, muy cotidiana para que realmente esto se nos quede grabado a fuego? Pues mira, muy bien, Carmen. Lo hago rápidamente porque es una práctica que la puedo alargar mucho para hacerla especialmente divertida, porque es una práctica con mucha sabiduría, pero además es muy divertida. Yo estoy en el sur de la península ibérica, se ha hecho de noche y no estamos en nuestra casa a las afueras de Sevilla, estamos en una playa cercana y tengo aquí un ventanal a mi izquierda que ahora cuando salga voy a hacer la práctica de la ventana. La práctica de la ventana se hace asomándose a la ventana de nuestra casa o al balcón cuando se ha hecho de noche y miramos el firmamento a ver si vemos alguna estrella, a ver si no hay demasiada contaminación lumínica, si el día no está demasiado nuboso y podemos ver algunas estrellas. Y ahí comienza la práctica de la ventana, que la voy a hacer rapidísimamente, pero podemos hacerlo muy tranquilamente. Aquí estoy yo mirando el firmamento desde el balcón o la ventana de mi casa. ¿Quién soy yo? Un ser humano que forma parte de una humanidad en la que hay 8.000 millones de seres humanos como yo. Pero además estamos en un planeta donde no solamente está la especie humana, hay decenas de millones de especies, cada una de ellas con cientos de millones o miles de millones de componentes. Y todos estamos en la Madre Tierra. La Madre Tierra es un planeta que se le calculan 4.550 millones de años de vida, que rota sobre sí misma desde hace 4.550 millones de años y que va siempre a una velocidad muy similar, con muy pequeñas variaciones, y así lo lleva haciendo desde hace eones de tiempo. Pero es que además la Madre Tierra no solamente gira en torno a ella, sino que gira en torno a una estrella que llamamos el Sol, y lo hace en una rotación perfecta que mantiene inalterable también desde hace miles y miles de millones de años. Y junto con la Tierra hay otros planetas que conforman el sistema solar y que también cada uno tiene su rotación, tiene su círculo de rotación en torno a ese Sol, a esa estrella que llamamos el Sol. Pero a su vez el Sol es una estrella que forma parte de una galaxia en la que se calculan que hay no menos de 200.000 millones de estrellas. Esto que yo estoy viendo ahí, ese firmamento que yo estoy viendo, sé a través de la astrofísica y de la ciencia que nuestra estrella es una entre las demás 200.000 millones que hay en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una galaxia, pero es que en el universo hay muchas galaxias, entre 1 y 2 billones con B de galaxias. Y hay galaxias con cientos de miles de millones de estrellas, cada una con sus planetas, pero hay galaxias que tienen billones de estrellas. Por ejemplo, una que está relativamente cercana a nosotros, que es Andrómeda, ella sola tiene 1 billón de estrellas y el conjunto del universo lo configuran cerca de 2 billones de estrellas, cada uno con cientos de miles de galaxias, cada galaxia con cientos de miles o billones de estrellas. Y esto configura un universo tan extenso, que le llamamos infinito. No es infinito, tiene 90.000 millones de años luz de extensión, cuando un año luz son 10 billones de kilómetros. Multiplicar 90.000 millones por 10 billones y es la extensión en kilómetros que tiene actualmente el universo, que además se está expandiendo desde el principio y se sigue expandiendo, y que tiene una edad de unos 14.000 millones de años. Y todo en conjunción perfecta. Un firmamento con ritmos, con ciclos en perfecta armonía y en perfecta conjunción. A partir de ahí, amigas, le damos a la moviola, ¿vale? Estamos aquí en el universo inmenso, en expansión, con sus 14.000
millones prácticamente de años de edad, y ahora vamos viendo las galaxias, 2 billones de galaxias, cada una con una gran cantidad de estrellas y cada estrella con sus planetas. Y vamos centrándonos poco a poco en un puntito que es la Vía Láctea, que es la galaxia en la que nosotros desarrollamos nuestra vida. Entramos en la Vía Láctea, 200.000 millones de estrellas. Cuando estamos ahí nos fijamos en una estrellita de esas 200.000 millones, que es lo que llamamos Sol. Llegamos a ella y vemos que en el Sol hay distintos planetas que giran en torno al Sol. Y hay uno que es la Tierra. Nos metemos hacia la Tierra, llegamos a la Tierra, vemos todas las formas de vida, todos los reinos de la naturaleza, todas las especies que viven en ella. Hay una especie que es la humanidad, 8.000 millones de componentes, y yo estoy aquí mirando concretamente y ahora doy lugar al reencuentro conmigo, que soy uno de esos de 8.000 millones de componentes que mira por donde estoy aquí, en la ventana o en el balcón de mi casa, mirando el firmamento. Y llega el momento más importante de la práctica. Esto se puede alargar mucho con más detalle, ¿no? Que son muy vistosos, pero en fin, llega el momento fundamentalmente de la práctica. Levantamos la mano, sacamos el dedo, señalamos el firmamento, y decimos, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que yo cambiaría. Y esto lo tenemos que decir en voz alta, que se enteren los vecinos. Y lo tenemos que decir en voz alta para reírnos de nosotros mismos, que es un gran disolvente. La risa es un gran disolvente del ego, para reírnos de nuestro egocentrismo, para reírnos de nuestra estupidez. ¿De verdad que hay cosas que no están en su sitio? ¿De verdad que te atreves a decir tú ahí, en el balcón de tu casa, con esta inmensidad que estás viendo, con esta realidad inconmensurable que acabamos de resumir, tú desde tu ego eres tan estúpido, eres tan anormal como para pensar que algo hay que cambiar, que algo tendría que ser distinto? Pues amigas y amigas, esta es la realidad. Nos dejamos llevar por nuestro ego. Si tuviéramos a nuestro ego más tranquilito, que tiene su función, pero para que esté a nuestro servicio, sucedería, Carmen, que la confianza en la vida nos llenaría. Decía un maestro, date cuenta, lo único inquieto en el universo eres tú. Cuando yo me di cuenta de esto, la vida se me transformó. Efectivamente, me di cuenta que lo único inquieto en el universo era yo. Y ahora, ¿qué es lo que aspiro? Pues vivir con la paz y con la armonía de una estrella, de un cometa, de un planeta, de esa vida maravillosa, de ese insecto, de esa flor o de ese ser humano tan espectacular que ya no veo desde el ego, sino que veo con esos ojos de Dios a los que antes hacíamos reverencia. Así que con esta práctica os dejo. Muchas gracias. Banda, déjame fijo a Emilio, por fin. Y señoras, abran el micrófono y le vamos a despedir a Emilio con nuestro grito desde los jugos, señoras. Prepárate, Emilio. Prepárate, Emilio, que vamos a aullar. Dos. Calla. Algarabía de las mujeres. Muchas gracias. Amor, Emilio. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio.